of your sweet laugh, sunrise in your eyes, hearts on the path, dancing in the light like the morning breeze. Feel the rhythm right, such a mind at ease. Oh, 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 it's a brand new day. Every little thing's okay. We'll find a way. A mí no me marginaban, pero sí es verdad que trataban de sacarme el dinero con cualquier excusa y que bueno, era difícil moverse por algunos ambientes. Bueno, yo quería contaros un poco también qué es lo que me lleva a... ¿Por qué, si el corazón te pedía ayudar, por qué no te quedaste ayudando en España, ¿no? Esta es una pregunta que yo me sigo haciendo. ¿Por qué no me quedé ayudando en España? Pues me decidí ir a Sudán del Sur precisamente porque hay una dimensión internacional que a mí me llamaba la atención, porque de alguna manera yo quería encontrarme con el Señor, y el Señor yo sé que suele estar más fácil, o encontramos más fácil en la pobreza, y decidí irme al sitio más pobre del mundo, que es ir a encontrarlo. Y allí encontré muchas cosas. Entonces quería enseñaros una de las razones por qué también me voy a Sudán del Sur, y porque es un sitio donde se aprende tanto, porque para la economía es especialmente interesante, porque pasan muchas cosas. La primera de ellas, el primer bofetón que me encuentro, es la moneda. Yo allí me llevo dólares, porque ya sabéis que es la moneda más fácil para convertir. Entonces me llevo unos dólares, y los primeros 100 dólares que yo cambio... ¿Sabéis cuál es la moneda de Sudán del Sur? ¿No? Bueno, el SSP, South Sudanese Pound, ¿vale? Por la influencia inglesa, a la moneda la llaman pound, la llaman libras, ¿no? Entonces voy a cambiar libras. Yo había oído que las libras estaban más o menos, ha llegado a estar 10, 12, 14, 15, 20 libras. El dólar, cuando llego allí, me dan por 100 dólares, me dan 60.000 libras. Entonces, ahí empiezo a chequearme y a entender cómo va esto de la economía. Pero si os parece, antes de la economía vemos un poco de demografía. Si revisáramos la población mundial a 100 personas, podemos ver los datos de una forma mucho más objetiva, mucho más interesante, ¿no? Podemos sacar mucha información que nos va a ser muy útil a nivel sobre todo económico, ¿no? Esto es un análisis demográfico muy de esa borda, porque no se puede entrar mucho al detalle, y más si reducimos a 100 personas. Es decir, el primer dato que nos va a dar es que hay 50 hombres y 50 mujeres, en el mundo son 50%, y eso no es real. ¿Vale? ¿Qué hay, más hombres o más mujeres? ¿Qué opináis? Hay más mujeres. Dicen por aquí, ¿más mujeres o más hombres? Hay más mujeres, ¿verdad? Lo tenemos claro, hay más mujeres. Pero sin embargo nacen más hombres. ¿Esto cómo se come? ¿Nacen más hombres pero hay más mujeres? Mueren más hombres. Mueren más hombres. ¿Vale? ¿Por qué mueren más hombres? Porque van a la guerra, porque tenemos peores hábitos, porque fumamos mucho más que las mujeres, tenemos mucho más cáncer, tenemos los muertos en el trabajo son mucho más los hombres. Bueno, esto es un fenómeno demográfico exclusivo. Pero bueno, simplemente es un dato para que sepáis que estos datos son muy grandes, ¿vale? Muy en global, para que seamos conscientes de cómo está el mundo. Entonces, después de ver cómo está el mundo, son 5 minutos de vídeo, después charlamos otro poco más. También me gustaría que, en la medida de lo posible, siempre que tengáis una duda o algo, pues me preguntéis y hablamos, porque va a ser mucho más enriquecedor el diálogo que lo que yo os pueda contar. ¿De acuerdo? En la actualidad, la Tierra es el hogar de 7.800 millones de personas. Pero para entender de mejor forma a sus habitantes, reduzcamos la población a tan solo 100. ¿Cómo sería esta pequeña sociedad? Como la mayoría de especies, la relación de mujeres y hombres sería 50-50.
El origen de estas 100 personas serían 59 asiáticas, 16 africanas, 10 europeas, 8 norteamericanas, 6 sudamericanas y 1 de Oceanía. Si esta sociedad fuese en 1950, Europa estaría representada por 22 personas. Volviendo a la actualidad, los países más representados serían China e India, con 18 cada uno, Estados Unidos e Indonesia con 4, Brasil, Pakistán y Nigeria con 3, y finalmente Bangladesh, Rusia, México y Japón con 2. La pirámide poblacional se vería así. Habría 26 niños, 16 están en edad temprana de trabajo, 40 están en la edad ideal para trabajar, 16 están cerca de retirarse y 8 están jubilados. En la actualidad, las dos pirámides poblacionales más opuestas son África, donde se tienen 4,5 hijos de media, y Europa, con 1,6 hijos de media y una población muy envejecida. La religión de estas 100 personas serían 31 cristianos, 24 musulmanes, 15 hinduistas, 7 budistas, 7 de otras religiones y 16 ateos y agnósticos. En cuanto a los idiomas maternos, 12 hablarían chino mandarín, 6 español, 5 inglés, 4 hindi, 3 bengalí y portugués, 2 ruso y japonés, y los 63 restantes hablarían más de 7.000 lenguas. El alfabetismo se sitúa en el 86%, mientras que 14 personas no sabrían leer ni escribir. De estas 14 personas, 11 provienen de Asia del Sur, Asia Occidental y del África subsahariana, donde la pobreza es mayor y afecta más a mujeres que a hombres y a ancianos que a jóvenes. Pero volviendo a nuestras 100 personas, hace 50 años 34 personas serían analfabetas, hace 100 años 68 personas lo serían y hace 200 años la cifra sería de 88. 90 personas tienen acceso a agua potable, mientras que 10 personas no lo tienen. 62 personas están sanas, 11 están desnutridas, una se muere de hambre y 26 tienen sobrepeso, de los cuales 8 son obesas. En la actualidad, el país más obeso es Nauru, con un 61% de la población, mientras que en el otro extremo está Vietnam, con un 2%. De los países hispanos, México es el mayor con 29% y Perú es el menor con 20%. 21 personas carecen de una vivienda adecuada donde resguardarse, una es un vagabundo y 78 sí tienen una vivienda en condiciones. 69 personas tienen un retrete, mientras que 31 no lo tendrían. Además, 10 personas aún defecan al aire libre. 55 personas viven en las áreas urbanas, que comprenden el 3% de la superficie terrestre, y 45 en áreas rurales. La última vez que hubo más población rural que urbana fue en el año 2006. 9 personas están en situación de desempleo, mientras que 91 personas trabajan. Una persona tiene el SIDA y 5 tienen alguna enfermedad de transmisión sexual. 57 personas se han casado y 43 nunca lo han hecho. De las 57, 13 personas se han casado 2 veces y 3 personas se han llegado a casar 3 veces o más. La edad media del primer casamiento es de 26,6 para los hombres y 23,3 para las mujeres. 15 personas fumarían tabaco y 85 no lo harían. Esta proporción es la misma para el caso de los vehículos, donde 15 personas poseen uno y 85 no. Los diestros dominarían la sociedad, siendo 90 personas, mientras que solo habría 10 zurdos. Dejando de lado a los menores de 15 años, el nivel de estudio de las personas serían 11 universitarias, 21 educación secundaria superior, 17 educación secundaria inferior, 12 educación primaria, 4 no pudieron completar la primaria y 10 no tienen ningún tipo de educación. 50 años atrás solo hubiera habido 3 universitarios, muchas menos personas en ambas educaciones secundarias y además habría 23 personas que no tendrían ningún tipo de educación. 45 personas tendrían un smartphone, aunque si se tienen en cuenta también los teléfonos móviles antiguos, el número sube hasta 62. Además, 54 personas tendrían acceso a Internet y 46 no. En cuanto a las redes sociales, 32 personas tienen Facebook, 26 usan YouTube y todas estarían suscritas a mi canal. 13 usan Instagram, 5 usan Twitter y también 5 usan Pinterest. 57 personas tienen menos de $10.000 y 12 de ellas viven con menos de $2 diarios. 32 personas tienen entre 10 y $100.000. 10 personas tienen entre 100.000 y $1 millón y una persona es millonaria. Pero lo más impactante es la distribución de la riqueza. Las 57 personas más pobres poseen el 1,8% del total, las 32 siguientes el 15,5%, las 10 siguientes el 38,9% y el millonario posee el 43,9% de la riqueza. 85 personas tendrían el pelo negro, 11 castaño, 3 serían rubias y habría un pelirrojo. 89 tendrían ojos marrones, 9 azules y 2 verdes. Ahora tenemos que pensar dónde vivirían estas 100 personas. ¿Cuál crees que sería el mejor lugar y por qué? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.
¿Algún dato que os haya llamado la atención? ¿O erais muy conscientes de esta realidad? ¿Erais conscientes de que solo 57 de cada 100 se casan en el mundo? ¿Erais conscientes de que el 10% de la población no tiene servicios y funcionan al aire libre? ¿Erais conscientes de este dato? Porque impacta, sobre todo la primera vez que te toca verlo. El primer día que me puse con el terreno por ahí por la mañana y te encuentras gente por el campo ahí delante de su casa que te saluda y lo tienen normalizadísimo, me impresionó un montón. ¿Eres conscientes de que hay un montón de niños en el mundo, pero cientos de millones de niños que dan clase, como decían allí, under the trees, porque no tienen aulas? Este es el mundo en el que vivimos. Nos pensamos que todo el mundo vive más o menos como nosotros, que todo el mundo tiene internet o teléfono y smartphones como los que solemos tener nosotros aquí solo tienen un 40% así de la población. El resto del mundo, que son 5.000 o 6.000 millones de personas, no tienen. Entonces, en este mundo es en el que nos jugamos las habichuelas. Y yo, lo primero que me pasa cuando en mi cabeza yo decido marchar a hacer cooperación, pues pienso que voy a tener unas condiciones, sí que digo, bueno, será más duro, será más complicado, pero nada que ver. O sea, cuando llegas a estos aeropuertos empiezas a ver la realidad y cómo se mueve el mundo, pues me decidí a estudiar un poco qué es lo que pasa y por qué. Bueno, ¿conocemos África? ¿Cuántos países hay en África? Un poco más a fondo. No somos conscientes. ¿Sabéis dónde está Sudán del Sur? Vamos a jugar. No vamos a situar todos los países, pero sí unos cuantos. ¿Quién se anima a decirme dónde está Lesoto? ¿La isla? ¿Esta grandota? No. Vale, ¿cuál es el sur? ¿Esta? Sí. ¿Lo vamos? Sí. La del otro lado, la de abajo. No. Encima de Sudáfrica. Esa, ¿no? Encima de Sudáfrica. ¿Encima de Sudán? No, abajo. No, encima de Sudáfrica. Abajo, más abajo. Sí, que estamos ahí. Más abajo. No, a derecha, no, arriba. El pequeño, no, a derecha, ese. No se puede. ¿Alguien más quiere intentarlo? La pequeñita de abajo. La pequeñita de abajo es Esa.
¿Qué Guinea? Guinea Bissau. Bueno, podríamos seguir. Yo os invito a que juguéis este juego porque es interesante y se aprende mucho. Aparte que la geografía, bueno, pues es una disciplina interesante que te ayuda a entender el mundo. Porque nosotros somos como somos también, entre otras cosas, porque España es un país muy libre. Yo solo quería jugar un poco a esto para que viéramos que África todavía es la gran economía. Seguro que si pongo el juego de Europa, situamos todos los países a la primera y me digo, ¿dónde está Sudán del Sur? Encima de la Eso es Sudán del Sur, ¿vale? Ese país de mayor ¿vale? Pero Sudán del Sur limita Etiopía, por aquí están Kenia, Tanzania, la República Africana. ¿Y esto qué es? Sudán del Norte. Sudán. ¿Y cuál es el país más grande de África? China. ¿Cuál? Es grande. Argelia. Argelia. Ese mapa no está exacto, porque el país más grande hasta 2011 era Sudán, que era todo Sudán. Sudán Norte, Sudán y Sudán del Sur. ¿Vale? Y el más populoso, que más gente tiene, Nigeria. Nigeria, es un país que además está siendo ahora mismo los cristianos son perseguidos en Nigeria. Bueno. Vale, volvemos a Sudán del Sur. Vale, he hecho una presentación un poco de andar por casa, porque tampoco tenía muy claro qué quería contar, pero quería contar unas poquitas ideas principales. Lo primero, que Sudán del Sur es una habilidad, es un país, como decía ahí, marcado por los conflictos y las crisis humanitarias. Esa es la bandera. Si os dais cuenta, hay un montón de países con esos colores: el negro del petróleo, el negro de los minerales, el negro también de la propia piel de los africanos. Es un color que aparece en muchas banderas. El rojo, ¿de qué será el rojo? De la sangre, del sufrimiento del pueblo. El verde de los recursos naturales, que son bestiales en África. ¿Sabes cómo se desarrolla allí la vida? Y bueno, la estrella de 5 puntas amarilla por el oro, dorada por el oro, los 5 puntos, bueno, eso ya es otra historia más política. Pero en 2011, tras un montón, porque Sudán del Sur no es una realidad que aparezca en 2011, es un país que existía, que había gente y que tiene muchísima historia. De hecho, si investigáis, hay películas muy interesantes que hablan de la historia de Sudán, del Gran Sudán. Sudán era un país muy grande que estaba colonizado por el Imperio Británico. El norte estaba muy influido por Egipto, de hecho ahora sigue muy influido por Egipto, y el sur estaba más influido por las misiones que entraron de los cristianos. Pero empezaron entrando en misiones anglicanas, son muy importantes los misioneros anglicanos allí. Luego crecieron los misioneros cristianos de otras creencias, por decirlo así, y ahora lo que más hay son católicos, ¿vale? De hecho, los misioneros combonianos son súper importantes allí. Daniel Comboni fue casi es un pensador, es el gran santo de África, y es un hombre que, entre otras cosas, dijo que África no puede ser evangelizada por misioneros extranjeros. Comentaba que yo me di cuenta que éramos muy débiles allí, yo era muy débil allí, porque lo primero que me pasó fue que cogí la malaria. Una de las primeras cosas que me pasó allí. Empecé a tener fiebre, me encontraba muy mal, y ya no pude por menos, y le dije, cuando llevaba unos días mal, le dije a la monja, estoy fatal. Y me dijo, ¿qué te pasa? Tal. Enseguida me llevaron a un hospital, me hicieron ahí 80 pruebas, la gota gruesa y esas cosas que te hacen a los misioneros que van para allá, y resulta que tenía malaria. Yo me asusté un montón, dije, me muero aquí, y habré visto cómo se lo explico a mi madre, y bueno, pues simplemente le dije, ¿qué hago? ¿Me voy a España? Y me dijo, ¿pero qué haces en España?
España. Si en España no saben lo que es la malaria, no tiene ningún sentido. Que te curen aquí, que saben muy bien lo que es. Me dieron unas pastillas así de gordas que me las tragué y el primer día ya me empecé a notar bien. Pero bueno, aún así lo pasé 7 veces y ahí es una enfermedad que tiene el 100% de la población. Porque se transmite por los mosquitos, el anopheles, y te inoculan una cosa que se llama plasmodium y ya te queda para toda la vida. Seguro, ahora me encuentro bien y yo supongo que no tendré más problema, pero en principio tendré la malaria para el resto de mi vida. Es uno de los regalos que me lleve de África. Tranquilos que no es infeccioso, ¿vale? No se puede contagiar, solo que lo contagia el mosquito. ¿Y qué más? Y Daniel Comoni, que es lo que estaba comentando, decía que tiene que ser evangelizado con misioneros de allí porque allí somos muy débiles. Y es verdad, yo cuando estuve por allí, las Salesianas tenían una misión en la segunda ciudad del país, que se llama Wau, una ciudad enorme de 2 millones de personas, pero imaginaros una ciudad de 2 millones de personas como Barcelona, que ya es grande Barcelona, pero todo de casas bajas y además a veces dispersas. Imaginaos la dispersión y la cantidad de terreno que ocupaba esa ciudad inmensa, ¿no? Y cuando, viendo con una monja salvadoreña que fue mi salvación, porque podía hablar con ella en español, pues me comentaba cómo cuando ella empezó, previo a la guerra de la independencia, pero con las hambrunas que había, porque todos los años había hambruna, iban a su misión al dispensario a morir ahí miles de personas, todos los días, ¿no? Enterraban del orden de 150 a 200 personas todos los días, que llegaban de la diáspora de la selva, de la jungla, de la sabana, llegaban allí a morir, a dejarle a los hijos para decir, bueno, por lo menos que ellos intenten sobrevivir, ¿no? Y hay unas fosas comunes de cientos y cientos de personas solamente de las hambrunas, pero entre ellas también hay un montón de tumbas con nombres europeos. Giovanni, no sé qué, 24 años. Fulanita, no sé cuántas, 30 años. Pero así, me morían. Entonces yo cuando vi eso, y yo, en fin, estando yo allí, se murió un misionero también de malaria, pues me di cuenta que igual no era la mejor idea que nosotros fuéramos allí a hacer el indio. Ahora con los medicamentos que tenemos, pues sobrevivimos bastante bien, las condiciones son bastante buenas. En Sudán del Sur no, pero en Kenia hay hospitales muy buenos, por lo cual pues yo ya sabía que si me ponía muy enfermo me tenía que llevar a Kenia. No llegó la ocasión, gracias a Dios, y bueno, ese es un poco el contexto de la realidad. Vale, más cosillas, si me dejan los mensajes emergentes. El mapa ya lo habéis visto, ya sabéis dónde está, y está rodeado por Sudán al norte, Etiopía al este, Kenia y Uganda al sur, la República Democrática del Congo al oeste, y es un sitio bastante llano, es un sitio que tiene muy poquita montaña, y viven fundamentalmente de la agricultura, y esto es muy trascendente, ¿no? Para lo que lo vamos a comentar después. 12 millones de personas, de las cuales por los conflictos hay 4 desplazados. Imaginaros como si en España, de la noche a la mañana, por la guerra, le dicen a toda la población de Madrid, a toda la población de Castilla y León y a toda la población de Cataluña a la vez, iros de casa, que aquí no estáis bien. Y la mitad de los que los sacan de casa porque los matan, se van fuera del país y la otra mitad se quedan, pero unos se van a La Coruña, otros se van a Sevilla y otros se van a Sebastián, ¿no? Pues eso es un poco lo que pasa allí. De los 12 millones, 2 millones están desplazados internos y otros 2 millones están fuera. Unos en Kenia y en Uganda son los países que más gente reciben. Muchos tienen familias en Sudán, por lo cual también migraban a Sudán, pero ahora tuvieron que dejar de hacerlo porque en abril del año pasado hubo una guerra, entonces empezaron a emigrar los sudaneses hacia el sur. Esa es otra realidad. Sudán era un país rico, dentro de lo que es África y de lo que es esa parte del mundo, pero para que os hagáis una idea, Jartum, la capital de Sudán, la llamaban el pequeño Dubái. Es un sitio ya muy desarrollado, el aeropuerto internacional tenía vuelos internacionales con todo el mundo. Había muchas empresas y había muchos ejecutivos europeos trabajando allí, con grandes compañías haciendo grandes obras públicas. Era un sitio ya francamente bien desarrollado, con el problema que tienen todos estos países de esta zona del mundo, que siempre hay gente con mucho egoísmo en su corazón que decide que quieren mandar ellos porque quieren decidir qué se hace con los recursos. Todas las cuestiones que tiene Sudán del Sur
es que tiene muchísimo petróleo. Sin embargo, no lo disfruta nadie. Es un petróleo que sale del país y generalmente va a Estados Unidos. Pero la riqueza de ese petróleo se la quedan 4 personas allí y el resto sale fuera, ¿no? Las causas del conflicto, pues lo que decíamos, la diferencia de que el norte estaba con influencia del Islam y el sur era cristiano, eso genera muchas tensiones, arriba están los ricos, abajo están los pobres. Finalmente deciden romper en la última guerra, que termina en 2011, con los acuerdos de paz en ese mismo año, y deciden hacer una frontera más o menos, bueno, lo que más o menos sea más natural, por las zonas que las fronteras nunca son naturales, o no siempre, pero en este caso lo intentaron hacer lo mejor posible y quedó bastante ecuánime. Durante un tiempo quedó siendo un protectorado de Sudán y luego ya tuvieron la independencia, con su moneda propia y demás. ¿Qué pasa? Que cuando se dan cuenta que están solos y que los recursos los tienen arriba, que no tienen gente preparada para llevar las prospecciones de los minerales o para desarrollar el país, empiezan las tensiones internas por ver quién manda. Y ahí también tienen otras guerras, una muy fuerte en 2015 y la última en 2021. Y en 2022 se me ocurre a mí ir para allá. Bueno, con la suerte de que viene también el Papa, primero de 2023, hace una visita que es absolutamente balsámica. Y durante muchos meses se tuvo mucha paz gracias a esa diplomacia vaticana que generó una situación bastante favorable, ¿no? Vale, más de 7 millones están en situación humanitaria, 4 desplazados, pero otros 3 en serios problemas de todo tipo. Por ejemplo, en la cuestión del hambre. Los under 5, los niños menores de 5 años, cuando termina la época húmeda, que es cuando tienen menos recursos porque la tierra da menos y porque acaban las cosechas, pues en esa época empiezan las hambrunas, y empiezan unas hambrunas muy fuertes, muy bestias. Más o menos decían que el 60% de la población está afectada por el hambre. El 60% de la población. Fijaros que aquí la mitad pasa hambre y la mitad no. O la mitad pasa menos hambre, digamos así. Yo también pasé un poquito de hambre. Yo era un privilegiado, yo vivía muy bien, pero yo perdí 20 y tantos kilos. Entre la enfermedad y que lo que se come allí pues no tiene la sustancia que se come aquí, pues en fin, pues ese es otro dato para que tengamos en cuenta. Vale, entendemos que la solución tiene que salir de la respuesta internacional, y yo lo quiero remarcar aquí, porque por eso me fui, porque pensaba que yo realmente podía hacer algo allí. Y bueno, algo hicimos, pero directamente pues complicado y pobre y difícil y a veces pues ineficaz. Quería poneros unas fotos también de lo que era el proyecto. ¿Nadie tiene preguntas? ¿No tenéis interés en saber alguna cosa concreta? Bueno, ahora ella es Elvira y ahora le paso el micrófono porque os tiene que decir algo. Es la delegada de misiones de aquí de la diócesis. ¿No queréis preguntar nada? ¿Nada? ¿No se os ocurre? A ver. ¿En qué idioma hablan allí? Allí hablan miles de idiomas. Cuando digo miles, son miles, porque cada tribu tiene su idioma. Y hablan un montón de idiomas. El idioma general, el más extendido ahora mismo, bueno, hay 3 que están más extendidos, pero el más extendido es el Dinka, porque es la población mayoritaria. Después hablan bastante, se ha introducido bastante, sobre todo desde el sur, el suajili y el árabe, sobre todo el árabe. Y entonces esos 3 idiomas son los que más se hablan. Y luego el inglés, que es el idioma de los negocios. Entonces yo me entendía en inglés con la gente, pero es un inglés que aprenden en la escuela, no se habla en casa. En Kenia se habla mucho más inglés que en Sudán del Sur. De hecho, teníamos muchos profesores de Kenia porque eran los que saben hablar inglés bien. Y en Uganda también se habla mucho inglés. Son un poquito menos. Más preguntas que había por allí. ¿Te vacunaste antes de ir o porque cogiste la malaria? Me vacuné de 8 o 9 cosas, pero la malaria no existe la vacuna. Y aquí es ineficaz. Llevaba una quimioprofilaxis que el mosquito se rió de ella. Entonces, el primer mosquito que me picó, pues me contagió. Entonces, no hay una vacuna que funcione. Es doloroso, ¿no? O sea, para el COVID sí que se pusieron las pilas, sacar una vacuna en un año. La malaria, llevamos años y años y cientos de años y seguimos con el programa. Porque interesa mucho también, se vende mucho medicamento de la malaria. Entonces, cuando las farmacéuticas no son una ONG precisamente. Usted me supongo que es católico, ¿no? Por supuesto. ¿Me podría comentar un poco cómo es la situación de la iglesia allí?
católica. En Sudán, si me he acabado esto. Te puedo poner el atril, Bueno, te voy a comentar. La situación de la iglesia. Es una iglesia absolutamente pujante, tiene una fuerza bestial. Cuando hacíamos cualquier celebración, la gente iba en masa. Es verdad que está un poco dividida porque, vale, aproximadamente, lo que te decía, aproximadamente un 30% son protestantes y el resto es iglesia católica. Y un 80% serán católicos. ¿Vale? También hay animistas. ¿Sabéis lo que es el animismo? Bueno, pues que creen que sus dioses son las cosas, pues el sol, los animales, el río, bueno, pues tienen esas deidades y creen, es una forma muy primitiva de religión y algunos grupos la tienen. La religión en general está muy imbricada, muy mezclada con sincretismos y les influye mucho pues, todas esas cosas. De hecho, cuando son muy supersticiosos, especialmente los Dinka, que es la tribu mayoritaria. Los Dinka, fíjate, se dio el caso de que se murió una chica de un rayo. Eso pasa, ¿no? Hay muchas tormentas. Una chica murió de un rayo. Como estaba tocada por un rayo, eso, las supersticiones llevaba a que no la podían tocar. Entonces estuvo como 3 o 4 días ahí muerta, se la comían los animales, en fin. Hasta que llegó el Azande, que es de una tribu concreta, que son curadores, sanadores, taumaturgos. Hizo sus rezos, ¿no? Y entonces ya la familia pudo ir a recogerlo. Cuando se ahogaba alguien, lo mismo. Están malditos y no les pueden tocar. Entonces aparece el cuerpo, queda el agua y hasta que... Y, bueno, ese tipo de cosas se dan allí. Otro día una cosa curiosísima. En el colegio de repente me empieza a ser un jaleo tremendo. Veo gente corriendo de unas clases para otras, no sé qué, se escondían, golpes, ruidos. ¿Qué es lo que está pasando? En un colegio de 1000 personas se alborotaron muchísimo y era porque había salido el arco iris. El arco iris era un signo para ellos malísimo y se asustaban. Bueno, hay muchas supersticiones. Y a nivel de vocaciones, hay muchas vocaciones, muchísimas. ¿Qué pasa? Que son vocaciones, muchas. A ver, yo he conocido misioneros de allí estupendos, y sacerdotes de los que yo le tengo una fe y una ley muy fuerte. Pero es verdad que hay muchas vocaciones. O sea, yo he conocido muchos postulantes salesianos, por ejemplo, que los que yo tenemos a mano, que empezaban y lo dejaban. Pero muchos, Ahora, vocaciones hay muchísimas. En el cómputo global del mundo, es que me pasa bien la lengua, en el cómputo global del mundo hay más vocaciones hoy que ayer. O sea, estamos en progresión. ¿Qué pasa? Que en Europa no, en Europa es todo lo contrario. Pues tengo la sensación de que hay sequía vocacional. Pero en África, y en una África muy pujante, muy potente. No tardando, yo supongo que veremos muchos cardenales africanos y tal vez un papa, porque la fuerza que tiene allí es tremenda y son muy conservadores, muy tradicionales. Muy curioso esa educación. Y yo personalmente me sentía muy cómodo en esa iglesia. Pero es una iglesia muy respetuosa, muy peculiar, porque bailan. Las misas son muy bonitas, entonces tradicionalmente bailan y pues hay un grupo de niñas que están bailando todo el tiempo en la misa. Bueno, es peculiar, pero otra de las cosas, la dimensión del tiempo no tiene nada que ver. Vamos a misa a las 10 de la mañana, que vamos a las 2 de la tarde. Las misas de 4 horas eran muy habituales. Las normales, no, yo iba a misa todos los días, voy a durar 45 minutos. Pero las misas de domingo, de hora y media, 2 horas, no bajaba ninguna. Y cuando había un evento especial, una ordenación sacerdotal, la fiesta de, yo qué sé, los mártires de Uganda, San Quisito, o sea, lo que fuera, pues eran misas de 4 horas. Bailaban y cantaban y daban chiches y leían en Dinka y leían en Luor y luego leían en árabe. Las misas en árabe son curiosísimas también. Bueno, no sé si te he ayudado. A ver, más cosillas por aquí. Bueno, el papel de la mujer allí, ¿cómo está? Que las niñas van a la escuela, las mujeres se quedan en casa, o cómo estaban allí las mujeres. Vale, lo primero que tenemos que hablar es de la poligamia. Los hombres se casan con muchas mujeres. Muchas. Yo conocí el caso de un señor que tenía 60 mujeres. Y el hijo, es que esto es un grande también, el hijo lo mandó a estudiar a Oxford. Creo que en Oxford, bueno, estuvo en Inglaterra estudiando en universidades buenas. Se supone que pues algo entró, estudió, yo no sé,
Derecho o Economía o algo así. Y cuando volvió, empezó a casarse con mujeres y ya llevaba 25. Y se sentía pequeño al lado de su padre porque solo tenía 25. Esta era la vida. Entonces, empezamos por ese camino, ¿no? Está muy extendido. Incluso hay católicos que se casan con varias mujeres. ¿Qué pasa? Pues que son conscientes y no comulgan, pero lo viven así, es muy cultural. La mujer está bastante anulada. Hay una costumbre muy peculiar. Sociológicamente es que no tiene nada que ver con esto, pero hay una cosa muy peculiar, es que las mujeres pueden tener varios novios a la vez. Cuando se casan ya no. Pero mientras, pueden salir con este, con el otro, y pueden tener 5 novios. Y no hay celos. Esto, entienden que es así, que el juego es así. Ya una vez el hombre les elige no sé qué, pactan con el tío, porque el tío es el que manda en el clan, y ya bueno, pues le da la dote, unas vacas, lo que sea, y entonces ya se casa con él, y él ya va eligiendo otras mujeres. A lo largo de la vida, de hecho, viví esa situación de un matrimonio que un día ya estaba muy cansada del marido y le dijo, ya está bien, búscate otra y te casas con otra y me dejas a mí un poco en paz. Esta era y se casó con otra. Se casó con otra, pero mientras, pues eso, tenían una casa allí, otra aquí, iba a verles de vez en cuando. Los hijos de las dos familias no se llevan especialmente bien entre ellos. Bueno, es una situación. Y las mujeres están muy anuladas porque además las casan muy pronto. Muy prontito. Cuando las Dinka, por ejemplo, son muy altas. Entonces, cuando tienen 10 años, ya son castellanos. Entonces, se hacen mujeres enseguida. Entonces, lo normal es que con 14, 15 años las casen. ¿Qué hace el gobierno para intentar atajar estas situaciones? Tiene un programa específico para que ellas saquen lo que es los estudios primarios muy pronto. Entonces, en 4 años pueden sacarse los estudios primarios para que ellas tengan estudios y puedan desarrollarse. Pero en general es un problema muy gordo en el país, porque es anular a la mitad de la población. Entonces, bueno, pues Elvira, igual tenemos... Sí, porque se nos acaba la hora. Pero, una pregunta más mientras sube Elvira. Venga, Alejandro. ¿Qué consejo darías, ¿no?, a jóvenes como nosotros, que muchas veces estamos perdidos y sentimos esa inquietud de, por lo menos, completar alguna misión? No tiene por qué ser en África, ¿no?, porque también estamos invitados a hacerlo aquí. En Zamora tenemos una situación de despoblación de la que también podemos aprovechar para hacer misiones. ¿Qué consejo nos darías para, en nuestra situación, poder realizar una misión en la que podamos ayudar tanto para crecer en la fe como para ayudar al crecimiento personal de las personas o ayudarlas a ellas mismas? Muy buena pregunta. Yo no sé si soy quien para dar consejos, creo que no, pero bueno, sí os diría lo primero que os comprometáis con cualquier cosa que surja en la vida. Es decir, yo ahora mismo me gusta el voluntariado, me gusta el tema con las residencias de ancianos. Les hace mucha falta, la soledad es muy dura. Pues acompañar a vuestros abuelos, ir a las residencias, echar una mano. Hay muchos voluntarios muy interesantes por ahí, que se aprende mucho y se da mucha vida. Eso es ya puedes ir dando un poquito. Y luego os diría que estudiaseis mucho, estudiad mucho, todo lo que podáis, porque seguramente a todos os toque os fuera. Seguramente, en algún momento de la vida, no digo que sea definitivo, pero todos haréis un Erasmus, todos haréis, os tocará ir fuera, que estudiéis mucho, y el que tenga una inquietud grande que se especialice en cooperación, que hace muchísima falta, profesionales buenos, decentes, gente digna, porque no sabéis lo que hay por ahí en Naciones Unidas, la gentuza, la corrupción, es terrible. Entonces, que haya cooperantes buenos que vayan aquí a dar vida de verdad, eso es muy necesario. Y sobre todo los que tengáis la inquietud internacional, como me pasó a mí, pues que estudiéis mucho, que os hagáis un máster en cooperación y os empecéis Feel the ocean's kiss, magic in the mist, moments full of bliss we'll never miss. Oh, 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 it's a brand new day. Every little thing's okay. We'll find a way in every single way. Walking hand in hand on the peaceful sand, dreams that we have